les pediría que no jueguen Facebook, chat o demás cosas, eso es desagradable. Dos clases hoy día, clase y media. Una es el linfoma Hodgkin. Sobre el linfoma Hodgkin, lo que vamos a explicar primero, ¿dónde nos ubicamos? Esto de aquí va a ser la médula ósea, esto va a ser sangre periférica, es decir, esto es un mielograma y esto es un hemograma. Y por acá un sitio que no sabemos qué. Vamos a poner una célula madre. Cuando la célula madre entra a la médula ósea se llama, en este ejemplo, linfoblasto. Los linfoblastos necesitan solamente proliferar en la médula ósea. Llegaron dos niñas más. Suelo comparar la vida de un linfocito a la de un alumno. El linfoblasto es cuando estábamos en el colegio. Este rombo de acá o este trapecio de acá viene a ser el ganglio. Cuando el linfoblasto postula a la universidad del ganglio se llama centroblasto. En la universidad del ganglio existen básicas y clínicas. Cuando se gradúa de interno se le llama centrocito. Cuando este interno sale a la calle a hacer su serón, se llama linfocito de inocente. Cuando se expone un antígeno, cuando este interno mata a su primer paciente, se le llama linfocito de maduro. Cuando termina su serón, tiene que escoger su residentado. Puede escoger retornar a la médula ósea y convertirse en célula plasmática, o puede escoger y regresar a la universidad para enseñar a ser un linfocito de limón. La vida de un linfo. No es necesario que se manden haciendo gráficos, insisto, la clase está en la computadora. No son gráficos nuevos, este de aquí es una simplificación de lo que tiene en histología y en Roma. Solo que ahí aparece una célula dendrítica más. Si la patología neoplasia afecta a estas dos, todo este estadio tiene una leucemia linfoide aguda. Afecta a estos estadios maduros, la leucemia linfoide crónica, y a la mismo. Si afecta obviamente a las células plasmáticas, tiene un mieloma. Si afecta a la región de básicas, que se le llama en realidad pregerminal, un poco con los centroblastos, tienen a los linfomas no Hodgkin. Y la clase del día de hoy, que es la región post-terminal, son los linfomas Hodgkin. Este gráfico y todas las figuritas es para posicionarnos qué enfermedad vamos a ver hoy día. Linfoma Hodgkin, una neoplasia de células B post-terminales. Hay dos linfomas, los no Hodgkin y los Hodgkin.
hay una célula específica, pseudoespecífica de Hodgkin, que tiene esta forma. Igualito que en South Park. Una célula ridescendra. Esta topnomónica solo sugerente, en épocas invencibles. En cambio, una Hodgkin no lo hay. En la promoción suya, igual que en la mía, debe haber alguno de sus colegas que es muy introvertido, poco comunicativo, no participa de sus actividades, va a ser de tamaño grande, un ropero, gordito, medio Asperger. Este gordito grande y aspergeroide va a ser esta célula de Ridestengler. En este ejemplo voy a ser yo, medio Asperger. No puedo entablar contacto con otros linfocitos. Me cuesta hablar, tengo miedo a expresar. Pero la vida me ha compensado dándome dinero. No tendré una gran familia, pero tengo dinero. Entonces, contrato a una empleada para que me cocine. En el caso de la vida real, esta célula de Ridestengler, los cocineros de Ridestengler, de todos en general, son los fibroblastos, perdón, los adipocitos. Los barrenderos, mucamas y demás son los fibroblastos. Yo, célula de Ridestengler, voy a contratar un secretario chismoso. Siempre los chismosos en la vida real son los eosinófilos. Voy a contratar uno que dirija a los demás, que es mi coordinador de equipo. Eso es un linfocito B. Siendo yo una célula B, contrato una célula B también. Voy a encontrar mi seguridad, mis chalecos. Contrato macrófagos. He usado la palabra contrato, no es que yo los convierta. ¿Cuál es la moneda entre las células? En todas las neoplasias linfoides la moneda es interleuquina 6. Por eso yo tengo la capacidad de producir mucha interleuquina 6. En este caso, ¿cuál es la masa tumoral? Solo Ridestengler, solo la corona de células controladas por los dos. ¿Qué opinan? Un poco tímidos también. Solamente las células de Ridestengler son neoplásicas. Las otras células son normales. Que tengan cierta predisposición, que estén contratadas por una célula neoplásica, no las hacen neoplásicas. La única que porta la mutación soy yo. ¿Cuál es la masa tumoral? El 100%, todo. El 90% o menos del 10%. ¿Cuánto creen que es la masa tumoral? Mucha, poca. Dependiendo. Acá solo la masa tumoral es pequeña, menos del 1%, porque solamente estos son los neoplásicos. Todos los demás no son neoplásicos, son solo contratados que pueden hacer su vida normal. En el caso de los linfomas no Hodgkin, siguiendo el ejemplo de las promociones, al menos en mi promoción, son aquel grupo de alumnos que no estudian, nunca van a clases, se preparan un pago de fiesta en fiesta, sin embargo, terminan de vivir. No sé cómo lo hacen, ¿cierto? Esos son los linfomas no Hodgkin. Ahí todos son neoplásicos. Aquí no hay que uno contrata a otro. De hecho, son células pobres, porque no producen mucha interleuquina 6, apenas. Acá la masa tumoral es el 100%. Entendiendo esta diferencia, ¿cuál de los dos tiene mejor pronóstico? ¿Cuál se puede curar? Hodgkin.
La tasa de curación de Hodgkin en este triste país con los medios chinos que da el Estado está próximo a los 92%. En cambio, la tasa de curación de los no Hodgkin en este país con los medios que da el Estado apenas llega a los 40 y pico por ciento. ¿Entendida dos diferencias? Siguiendo con el Hodgkin. En general, las personas Asperger tienen algo de obsesivo compulsivo. Yo que soy de célula de Riedesheim, puede ser muy ordenado. Es decir, en mi casa tengo lapiceros de todos los colores, pero están ordenaditos por colores, por tamaño. En mi casa tengo montones de cuadernos de diferentes colores, están ordenaditos por tamaños, por fechas. Mi computadora está ordenado, todos sus archivos, ninguno está en el basurero, ninguno está en descargas o en secciones, tengo todo ordenado. Es una neoplasia, soy una célula muy ordenada, tengo todo. ¿Eso en qué se traduce? Cuando ustedes hicieron anatomía, se dieron la molestia de estudiar ganglios, cosa que no hicieron, se habrán encontrado con que los ganglios tienen números. En la axila hay 5 grupos, en el cuello hay 6, en la vista hay 3, y sucesivamente. Esos números no fueron al azar. Los estudió varios franceses durante varios tiempo y se basaron en pacientes con linfoma Hodgkin. El linfoma Hodgkin es ordenado. Si hoy día empieza en el grupo axilar derecho, número 3 por decirles, no va a avanzar otro sino al número 4, del 4 recién al 5, y cuando haya copado recién la axila, avanzará al más próximo que es el infraclavicular, luego al supra, luego al cervical y así sucesivamente. No se salta ningún ganglio, eso lo hace predecible. En cambio, un no Hodgkin, no. Los no Hodgkin nunca tienen un orden. Hoy día puedo yo tener una masa ganglionar en el cuello y mañana desaparece y vuelve a reaparecer en un mes en el abdomen. No es ordenado desde el inicio, son neoplasias sin orden. Eso hace más difícil su tratamiento. Finalmente, dos características para terminar estas 5 grandes diferencias entre linfomas. Yo, célula de Riedesheim, que soy muy tímido, soy incapaz de ir a enamorar, de ir a pichar, de ir a coquetear con una chica que no sea linfocito. De hecho, entre los linfocitos también me cuesta. Es decir, si yo voy, digamos, a la católica, con toda la intención de ir a coquetear, llego, miro el guachimán y antes que me digan me da pena, me avergüenzo y me retiro. En la célula de Riedesheim casi es exclusivamente de territorio linfoide. No pueden, salvo que ya esté en la fase final por morir el paciente, recién sale del ganglio de los sistemas linfáticos. Es tan importante esto que el organismo en el vaso es muy importante para el linfoma Hodgkin. Sea donde sea que se origine el Hodgkin, el organismo está preparado para implantarlo en el vaso. El linfoma Hodgkin nos acompaña durante toda nuestra evolución desde simios. Por lo tanto, nuestro sistema inmune es capaz de detectarlo. Su promoción, ¿cuántos alumnos son? 90 por ahí. 90. Asumiendo que fueran 100 de ustedes, o asumiendo que son 90, por lo menos 5 de su promoción ya han tenido linfoma Hodgkin, son sanos y se han curado. Nuestro organismo, personas sanas, ya hacemos linfomas Hodgkin, por lo menos 2 casos en nuestra vida sana por década.
solo que nuestro organismo lo controla y nosotros no nos damos cuenta. Si el linfoma Hodgkin es capaz de superar las defensas del vaso, entonces ya no hay nada que hacer con el paciente. El paciente, desafortunadamente, pasa a ser un pronóstico intratable. En cambio, el linfoma no Hodgkin suele ser extraganglionar con mucha frecuencia. Cuando el médico le dice linfoma, siempre piensa en ganglios, y ese pensamiento es válido solo para el Hodgkin. En cambio, los linfomas no hodgkinianos, en el Perú, en el estudio más grande que se hizo, casi el 50% de ellos están en el estómago. Remedan un cáncer de estómago y no tienen un maldito ganglio. ¿Entendida la diferencia? Cuando piensen en no Hodgkin, no piensen en ganglios. Si piensan en ganglios, están pensando en Hodgkin. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? ¿Ya han hecho linfoma no Hodgkin? No, mañana. Con un gráfico, porque veo que ya se quieren quedar los números. De la exposición, todas estas figuritas de aquí, una introducción a linfomas de la estadística peruana que hay. Son datos peruanos, varones, mujeres. Hay más neoplasias en general en varones que mujeres en Perú. De ahí me voy a saltar eso para que no se queden dormidos. Es el gráfico que les he mencionado. Fue el doctor Hodgkin. Una persona muy religiosa que muere también de linfoma. Y este es un actor de una serie ya algo viejita que también murió de linfoma. Es un ataque. 5 años estaba en la serie. Las diferencias que les he mencionado. Esta gráfica es gringa, pero se replica en casi todos los peruanos. El linfoma Hodgkin epidemiológico. ¿Qué deben saber de Hodgkin? Son 7 cosas que voy a enfatizar mucho en la clase de Hodgkin. Uno, en cuanto a epidemiología, es una curva bimodal. Jóvenes y viejos. El principal grupo de linfomas Hodgkin viene de este grupo de jóvenes. En los gringos virgos se dice que es a partir de los 15 años hasta los 25 años. Entre los peruanos y demás tercermundistas es a partir antes, de los 8 o 10 años, dependiendo de la pobreza que haya. No me interesa la edad específicamente, solo quiero que sepan que eso es una neoplasia de viejos y de jóvenes. Y si tengo que resumirlo, esta es la parte importante, porque afecta a jóvenes en edad y que pueden recién desempeñar muchas funciones para la sociedad. Sobre esto es lo que vamos a hablar y lo que sus libros y el CPO hablan. Los viejos no importan porque se van a morir aquí y en Estados Unidos. Su pronóstico es muy malo. ¿Entendido? Linfoma Hodgkin, resumiéndolo, una neoplasia que afecta a jóvenes predominantemente, chibolos, quinceañeros. Dato peruano. Linfomas Hodgkin. El total de este periodo, porque el de Perú no actualiza desde esta época,
¿Es una cosa frecuente o es una cosa rara? ¿Qué opinan? Una cosa recontra rara. Todas las neoplasias de peruanitos de 15 años, Hodgkin solo explica el 0.5 al 0.8% de todas las neoplasias. Esto hace el segundo dato importante. Lymphoma Hodgkin es una neoplasia rara. No se sabe el por qué. Pero eso mismo ha sucedido en todo el mundo. No es porque el Perú haya mejorado su sistema de salud. Se desconoce el por qué el Hodgkin es muy raro. Hace tan solo 50 años explicaba casi el 18% de las neoplasias y solito reía. Esta es la gráfica peruana donde no se nota muy bien, no es tan incisivo, pero como ven, neoplasia de jóvenes no quedan viejos, pero quiero que se queden con lo de jóvenes. Van dos ideas hasta ahí. Tercera idea. En linfoma Hodgkin importan dos poderosos factores. Linfomas no Hodgkin, que no han hecho y recién van a hacer, en general se consideran como neoplasias no hereditarias, salvo casos particulares. En cambio, el linfoma Hodgkin sí se considera como neoplasia hereditaria. Es muy fuerte la herencia, casi 7 a 10 veces más como el peso del factor de riesgo. Y segundo, la infección por Epstein-Barr en la forma de mononucleosis infecciosa. Todos tenemos Epstein-Barr. La mayor parte es una infección asintomática. Eso no significa que va a ser fuerte. Un tercio de casos vienen como una gripe. Tampoco ellos van a ser fuertes. Solo aquellos pocos casos que debutan como mononucleosis infecciosa, es decir, con fiebre alta, prolongada, adenopatías y pseudomembranas en la orofaringe, son solo ellos los que sí tienen el factor de riesgo de hacer Hodgkin. Entonces, no es que simplemente, si yo les pongo en el enunciado, Epstein-Barr es un factor de riesgo. Todos tenemos Epstein-Barr. No es válido eso para todos. Solo aquellos que hemos contraído Epstein-Barr en la forma clínica de mononucleosis infecciosa, ellos sí tienen el factor de riesgo 3 veces más. Estos dos factores se aplican solo a los viejos que se van a morir y no podemos hacer nada. No son muy importantes. Cuarto, el linfoma Hodgkin es muy fácil de estudiar en comparación al no Hodgkin. Del linfoma Hodgkin se reconocen 4 formas, tanto clínicas como histológicas, que sí se las deben aprender y eso se resume. La más frecuente, las dos primeras, las más raras, las dos últimas. Sus libros del CTO dicen que esta es la más frecuente, porque eso es estadística del hemisferio norte. En el hemisferio norte, el virus de Epstein-Barr tiene una epidemiología un poco diferente a la nuestra. En cambio, celularidad mixta es la forma más frecuente en el hemisferio sur de pobres como nosotros. Las dos primeras tienen buen pronóstico, porque se dan en jóvenes. Las dos últimas tienen mal pronóstico, porque se dan en viejos y en pacientes con SIDA. De estas dos, la que tiene peor pronóstico es esta de acá. La peor. Esta en penúltimo lugar. Van a encontrar una mala y horrible traducción, aquellos que lean libros como el Harrison, donde dice que el predominio linfocitario es de buen pronóstico. Es porque la traducción de los mexicanitos es horrorosa. La traducción original no quiere decir
que es mejor que depresión linfocitaria, pero no significa que sea la de mejor pronóstico. Las de mejor pronóstico aquí y en la China son las dos primeras. Esclerosis para los gringos y para los cholos, celularidad mixta. ¿Hasta ahí entendido? ¿Alguna duda o pregunta? La esclerosis nodular no se presentaba más en jóvenes y la celularidad mixta en adultos o en los viejos. Eso dice el CTO, porque eso se observa en los españolitos. No se les pregunta, pero es una explicación. Epstein-Barr en el hemisferio norte entre gringos se contrae por micropartículas, aerolización, por vía. Por consiguiente, el primer o la forma en que el Epstein-Barr infecta los ganglios es primero orofaringe, luego vías respiratorias. Por consiguiente, la esclerosis nodular casi siempre se asiente en el mediastino. Por eso es que es más frecuente en jóvenes. En el hemisferio sur, entre los pobres, el Epstein-Barr se contrae principalmente por vía oral. Van a notar que entre los niños y jóvenes hay una costumbre, comparten caramelos, es decir, el mocoso agarra, chupa su chupetín, invita y el otro mocoso agarra, chupa el chupetín. O entre ustedes mismos, muchas veces, mastican y mastican lapiceros y lápices y luego lo dejan por ahí, pesa un otro y otra persona va a masticar lo que ya estaba masticando. Ese mecanismo de transmisión tan oral es propio de pobres. Por eso los ganglios que primero son afectados por Epstein-Barr no es la garganta ni vías respiratorias, sino las heridas. Por eso celularidad mixta afecta más al abdomen. Los que dicen los españoles que celularidad mixta se ven más viejitos, un poquito más adultos, no llegando a los ancianos. Eso tiene algo que ver con esta forma de contagio. Esto es lo que les he explicado, lo que hace una célula de Reed-Sternberg. Contrata a otras células. Eso es lo que esto quiere decir. En la vida real como es. Solo esto de acá es neoplasia. Todos los demás están contratados. Cuando el organismo intenta frenarlo, le forman la corteza por el nombre de esclerosis nodular. El linfoma Hodgkin no tiene una mutación conocida. El linfoma Hodgkin, si yo le hago un cariotipo, su cariotipo sale normal. Lo más próximo o parecido a una característica que lo diferencia de otros es el marcador de inmunohistoquímica CD30. Pero no es patognomónico, es el más característico, pero no patognomónico del linfoma Hodgkin. Esto es la inmunohistoquímica para CD30 para que vean cómo se colorea y demás. Estadiaje. El estadiaje en mi época era muy importante, ahora no sirve, pero hay que enseñarles. Se hace en base de escala de Ann Arbor, que ya no se llama Ann Arbor, sino se llama Goswell. No se la aprendan la de Goswell, es horrible, no, nadie les va a pedir que hagan eso. Esta estadística es gringa, españolita. Por eso si suman cervical, sale que predominantemente afecta mediastino, es porque ellos ven esclerosis. En cambio, en el Perú, insisto, y en todos los sudamericanos, es más frecuente abdomen. Hace muchos años, cuando Hodgkin era de verdad una neoplasia frecuente, se observaba esto, un cuello de toro. Esta gráfica es para enfatizar la importancia de Hodgkin y el compromiso del vaso. Si el Hodgkin no puede ganar la batalla del vaso, está condenado solito a morirse. Otras características.
Cuando han hecho semiología, algún viejito debe haber insistido en la semiología del ganglio, tamaño, localización, movilización, olor y demás. Gracias que no sirve. No existe semiología del ganglio, eso es fantasía. Si hay un ganglio, no importa el tamaño, no importa su localización, puede corresponder a un Hodgkin. Antes había un signo peculiar que les llamo la atención para que vean lo curioso de la medicina, que es el signo de Hoster. Como hacían en mi época, porque sí alcancé a verlo. Paciente que tenía ganglios, se le emborrachaba, se le daba 3 onzas de whisky. Aquellos que chupan whisky saben que 3 onzas es una buena cantidad de whisky. Se esperaba 1 hora y luego de 1 hora se evaluaba al paciente. Se le apretaba el ganglio. Si le dolía era Hoster positivo, y si es Hoster positivo, la especificidad de la prueba era muy alta, casi del 90% para Hodgkin. Ya no se hace ese signo, es solo una curiosidad de la vida. Hay que hacer. En mi época también me fastidiaban en semiología con la fiebre. Que la fiebre en Hodgkin tenía un patrón característico, venía cada 2 semanas con acné, es decir, iba día tras día subiendo. Este día tengo 37, al día siguiente tengo 38, 35, 39, y luego vuelvo a bajar en lo mismo. Que tenía 1 hora de presentación, casi siempre entre las 2 y las 3 de la tarde. A eso se llamaba la fiebre de Bell-Eckstein. Por razones que se desconocen, cuando empezó a hacerse raro Hodgkin, dejó de tener este patrón de fiebre. Puede venir ahora con lo que en mi época se llamaba febrículas, apenas 37,8 grados de temperatura. Puede venir con fiebre que en mi época le decían fiebre tipo absceso en picos altos de 40 y luego bajan, o puede ser constante de 38,5 todos los días. No hay patrón, simplemente hay fiebre. Es tan importante la fiebre que es la 5ª característica que les pido que sepan de esta clase. Vuelvo a enfatizar. Si yo tengo un paciente que digo, paciente con síndrome de fiebre de origen desconocido, y voy a pensar en linfomas, debo pensar en Hodgkin. El linfoma no Hodgkin, que recién van a nacer, rara vez produce fiebre. No se debe considerar dentro de la etiología de este Hodgkin. Hay otras peculiaridades, eforesis nocturna, prurito, ya no muy frecuente, antes se observaba más, y tos. La tos sin ninguna peculiaridad. Laboratorio. Los médicos terminan su educación pensando que los linfomas se traducen en un hemograma cada vez que vean linfocitosis. Los linfomas, Hodgkin y no Hodgkin, nada tienen que ver con el hemograma. Nada. Si yo veo en un hemograma linfocitosis, no debo pensar en linfoma, debo pensar en cualquier cosa, pero no en linfoma. De hecho, como ven ahí, los linfomas dan linfopenia más que linfocitosis. Linfoma Hodgkin, cuando está en fases avanzadas, aparte de la anemia, puede dar eosinofilia. Es una peculiaridad, antes más frecuente de ahora, pero todavía queda esa noción, si es válida, que constituye algo a remarcar. Sexta cosa que les digo, el error del linfoma Hodgkin, es que el hemograma no me ayuda. Cuando está muy avanzado, me da eosinofilia. Pero por eosinofilia yo puedo primero encontrar parasitosis, alergias y cosas, como voy a pensar siempre en Hodgkin. Factores pronósticos. Masa Bulky y presencia de síntomas B son los más importantes. Síntomas B, los voy a hablar en la pizarra para no confundirlos. Esto es una masa Bulky. Cuando una masa mide más de 10 centímetros en su diámetro mayor, se llama Bulky, no es patognomónica de Hodgkin.
simplemente es un factor del mal pronóstico. Esto está por obligación pedido que les enseñe, solo les muestro la tablita, pero no se lo aprendan. El diagnóstico de los ganglios muchas veces se hace con tomografía, que no es el método ideal. Las tomografías no discriminan entre un ganglio neoplásico de uno tuberculoso, como en el Perú. Lo que se debería hacer se llama PET scan, que es muy caro, actualmente está en $4.000 la Gracia acá en Lima, pero es otra fotografía del PET scan, que sí discrimina de ganglios infecciosos de ganglios neoplásicos. Y finalmente, el linfoma Hodgkin es mortal siempre que no reciba tratamiento. Si recibe tratamiento, debe curarse, es la última de las características. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta? Y las que dicen que hay también células lacunares. Hay dos más, células lacunares que menciona el doctor. Y en mi época habían las células HIS, igualito que el champú. Ambas corresponden a variantes de linfomas Hodgkin. No se las aprendan, no es bueno que las aprendan, no son patognomónicas. Y en las preguntas que les voy a hacer sobre el linfoma Hodgkin solo tratan sobre las 7 cosas que les he recalcado de esta clase, más un pequeño detalle que tengo que hacer sobre los síntomas. Si existen, cada tipo de esclerosis nodular tiene, por ejemplo, células de Rivestender y un poquito de células HIS. Celularidad mixta tiene más HIS y las otras dos variantes pueden tener lacunares en proporciones variables, pero es una descripción patológica. El patólogo que no tiene traducción. ¿Alguna duda, pregunta? Y las de Rivestender no son patognomónicas. En mi época me dijeron que sí, pero luego dijeron que en la tuberculosis, sarcoidosis, ingesta de anticonvulsivantes, diarrea crónica y demás pueden existir. No son patognomónicas, solo son más frecuentes. ¿Alguna duda, pregunta? En la sarcoidosis también hay adenopatía. Entonces, para diferenciarlo de Sarcoidosis. Por extrañas razones, la sarcoidosis debería describirse en el Perú, pero no se describe. Muy raro. No sé si es porque el patólogo, la principal diferencia, el diagnóstico es solo se lo da el patólogo, por biopsia. Pero los patólogos en el Perú no he visto, ni yo ni mis profesores han visto sarcoidosis. ¿Alguna duda, pregunta? La fiebre que mencionó es una fiebre que tiene un curso natural, pero responde a tratamientos. No es un patrón, recuerden, cualquier fiebre puede caer dentro del criterio, cualquier tipo de fiebre puede caer. Si responde a los antipiréticos, sí y no. Los internistas les gusta hacer una prueba en la cual le dan naproxeno y te dicen, si responde a naproxeno, es neoplásico, si no responde, no es. Esa prueba es parte de la medicina interna fantasía. Existen sí casos de cánceres que sí funcionan y la prueba existe, pero de ahí a decirte que con darle naproxeno yo puedo distinguirlo es ufanarse de algo que no. Una fiebre del linfoma Hodgkin responde a la antalgina, una fiebre del linfoma Hodgkin responde al ibuprofeno, al naproxeno por igual, al paracetamol también responde. Existen linfomas Hodgkin que no responden a ninguno y solo se debe dar paracetamol por vía parenteral. No hay un criterio uniforme. ¿Alguna otra duda, pregunta? Voy a recalcar en la pizarra lo de los síntomas B, porque suelen ser motivos de confusión. Fiebre, suecia. Es un factor pronóstico adverso. Fueron descritos en la década del 70, cuando muchas personas inteligentes se reunieron para hacer una clasificación de árbol. Ahí se los definió.
Originalmente eran 4, luego lo borraron, corrigieron y se quedaron 3. Son de fluoresis nocturna y baja de peso. La presencia de uno, de dos o de los 3 me dice que el paciente tiene síntomas B mayúscula. La presencia de uno, de dos o de 3 clínicamente me dice se va a morir. Son pronósticos negativos, muy fuertes. ¿Por qué lo recalco? Aparte de su importancia pronóstica, es porque en linfomas, cuando hablen de estadios de árbol, van a encontrar, aparte de los estadios que van del 1 al 4, una sección A y B minúsculas que los suelen variar. En el estadio de árbol, A significa sin y B significa con síntomas de. Ahí es donde suelen marearse. Si en un estadio yo les pongo este linfoma Hodgkin, tiene estadio clínico 3A, primario de vaso. Lo que les quiero decir acá, que el estadio clínico 3, ya lo van a leer, es por arriba y por debajo del abdomen. Esta letrita A minúscula significa que no tiene ninguno de estos síntomas B. Si yo hubiera colocado aquí la letrita B minúscula, les estaría diciendo, este paciente tiene alguno o todos los síntomas B aquí en esta. Hasta ahí entendida la aclaración. ¿Alguna duda o pregunta? ¿O se han confundido más? Espero que no. El doctor Luis me hizo el favor de hacer la clase inaugural, pero hizo la introducción a anemia y el doctor Carrasco me dijo que les hiciera la parte específica de anemia del anciano, que él no tocó. Sobre quimioterapias, que está aquí por si acaso, lo dejo acá, lo de la quimioterapia del linfoma Hodgkin. Eso no les voy a preguntar, solo deben saber que se le da quimioterapia. Nuestro objetivo es que sean médicos generales, no preguntarles esquemas de quimioterapia que los van a cumplir. Lo que vamos a hacer aquí es una pequeña parte de anemia del anciano.